Continuación del capítulo 40, predicad el Evangelio a todas las criaturas. Punto 5. La Sagrada Eucaristía como instrumento de conversión. Página 377. En nuestras discusiones solemos detenernos excesivamente en algunos argumentos que, aunque buenos en sí, no conquistan a los hombres para la Iglesia. Deberíamos proponernos siempre como fin el descubrir a los que están fuera de la Iglesia los tesoros encerrados en ella, y para ello hay medio mejor que presentarles la doctrina de la Eucaristía, compendio y cifra de cuanto es capaz la generosidad divina. Aunque aquellos que no tienen a Jesús más que una idea incompleta y vaga, le admiran profundamente. Con la sola fe humana en los testigos de los hechos, reconocen que ejerció un poder nunca igualado sobre la naturaleza. Los vientos y las aguas le obedecieron. A su mandato resucitaron los muertos y desaparecieron las enfermedades tan por completo que, según es tradición, los que quedaron curados vivieron más años que los de una vida ordinaria. Y Jesucristo obró todas estas maravillas por su propia autoridad y poder. Era además un verdadero hombre, el Dios eterno que creó todas las cosas, cuya palabra es soberanamente eficaz. Narran las Escrituras como en cierta ocasión aquel hombre de Dios obró entre otros muchos prodigios el milagro suavísimo de la Eucaristía. Tomó Jesús un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Poderosas palabras, mas ¿para cuántos no han sido palabras cifradas? Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Juan 6:60. He aquí la objeción que, brotada de labios de algunos de los mismos discípulos de Jesucristo, ha seguido resonando a través de los siglos y todavía resuena, causando a los hombres una pérdida infinita. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6:52. A aquellos discípulos casi se les podría perdonar su incredulidad, pues no habían comprendido todavía quién era propiamente el que estaba entre ellos. Pero ¿qué es lo que nubla las inteligencias de algunos que profesan la divinidad de Cristo y por consiguiente su infinito poder? ¿No ven que dirigirse solemnísimamente a unas pobres gentes y decirles: esto es mi cuerpo, dando a sus palabras una significación contraria? No, esto no es mi cuerpo, sería engañarlos miserablemente, pues es lo que quieren achacar a nuestro Señor algunos de los que se llaman cristianos. Parece inconcebible. Mediten pues la incontrastable lógica de Pascal. Si el Evangelio dice la verdad y si Jesucristo es Dios, ¿dónde está la dificultad de admitir la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Cómo aborrezco en el alma la necedad de aquellos que pretenden sostener lo contrario. El reto de una idea tan sobrecogedora como la Eucaristía no puede aceptarse con indiferencia. Presentar insistentemente a la reflexión de los hermanos separados esta gloria soberana de la Iglesia forzará en sus mentes a tener en cuenta su posibilidad, y si se logra eso, los más dignos empezarán a razonar dentro de sí: si esto es verdad, qué enorme es mi perjuicio en este momento. Y de la mano con este sentimiento vendrá su primer gran deseo de participar en plenitud la fe verdadera. Fuera de la Iglesia hay muchas personas sinceras que leen las Escrituras con el fin de revivir a Jesús mediante la oración y la asidua meditación,
intentan sacarle a las sombras de la lejana historia y se gozan de poder crear en su fantasía un cuadro vivo del Señor, entregado a sus obras de amor. Oh, si esas personas llegaran a entender que en la Iglesia Católica se realiza el milagro de la Eucaristía, destinado precisamente a introducir en la esfera de su vida a aquel mismo Jesús tal como es, íntegro en su doble naturaleza divina y humana. Si supieran que por este medio le podrían tocar, hablar, contemplar y hasta afanarse por él aún más íntimamente que entonces sus amigos de Betania. Es más, comulgando en unión con María, podrían prodigar al divino cuerpo todos los amorosos cuidados de una madre y así, en cierto sentido, darle las debidas gracias por cuanto ha hecho por cada uno de ellas. Sin duda bastará manifestar este bien inmenso de la Eucaristía a las multitudes que están fuera de la Iglesia para que ellas, al conocerlo, la ansíen. Y a esta ansiedad corresponderá Jesús dándoles a conocer cuanto a Él se refiere y como a los discípulos de Maús, sus palabras abrazarán sus corazones mientras les habla en el camino y les revela el sentido de aquella dura doctrina. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Sus ojos se abrirán y le reconocerán en la fracción del divino pan. Lucas 24:13-35. La fe en la Eucaristía hará que los falsos conceptos y prejuicios que habían entorpecido la inteligencia y oscureciendo la contemplación de las cosas celestiales se derritan como nieve bajo el sol, y quien hasta el presente había andado en tinieblas, ahora rebosando el corazón de gozo, exclamará: lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Juan 9:25. María es Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Ella recibe en su condición de dispensadora universal de todas las gracias el pleno y absoluto dominio sobre la Eucaristía y sobre todas las gracias allí atesoradas. Como este sacramento es el más poderoso medio de salvación y el más sabroso fruto de la redención que nos dio a comer Jesucristo, el oficio de María es hacer que los hombres conozcan y amen Él a su Hijo. A ella le pertenece extenderlo por el mundo entero, multiplicar las iglesias e implementarlas entre los fieles, defender la fe en este misterio contra los herejes y los incrédulos. Obra de María es también prepararnos para comulgar, movernos a visitar al Santísimo Sacramento frecuentemente y a velar ante Él sin cesar, pues María es la tesorera de todas las gracias contenidas en la Eucaristía, de todas cuantas conducen a este sacramento y de todas las que fluyen en él. Tesnié, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Punto 6. La indiferencia religiosa de las poblaciones. Otro problema aterrador por sus dimensiones es la indiferencia religiosa de las masas. En muchos grandes centros de población hay barrios enteros, católicos de nombre, que llevan una vida en la que no entran para nada ni la misa ni los sacramentos, ni siquiera la oración. Recientes investigaciones han descubierto en uno de estos barrios que de 20.000 habitantes solo cumplían sus deberes católicos 75. En otro no asistían a la misa más que 400, en una población total de 30.000. Y en un tercer caso, existían solo 40.000 católicos practicantes en una ciudad de 900.000 personas. Con demasiada frecuencia, por desgracia, la irreligiosidad se va agravando y extendiendo tranquilamente sin que se haga ningún esfuerzo para atajar tan grave mal. Y dicen,
Dirigirse a las personas directamente no daría ningún resultado, sería mal visto y hasta peligroso. Por extraño que parezca, este es el argumento que parece convencer aún a aquellos católicos que se ven muy razonables en el que los misioneros vayan hasta los confines de la tierra, enfrentándose a peligros y a la propia muerte. Lo más triste es que en esas poblaciones el clero está prácticamente imposibilitado para acercarse a las gentes de un modo directo. El frenesí de la impiedad ha llegado a soliviantar a sus víctimas contra sus pastores, por una funesta complicación de circunstancias, logrando que los echen fuera. Y aquí precisamente está el valor supremo de la legión. Representa al sacerdote y ejecuta sus planes, pero a la vez es del pueblo, vive la vida del pueblo, y así no se la puede alejar de él. Ni aun los impíos podrán destruir su obra, ni impedir su acercamiento a los hombres, con una red de mentiras fácil de tramar contra el clero y los religiosos que forman clase aparte. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Marcos 8:37. ¿Qué esfuerzos hará un hombre para salvar a su prójimo? Sin duda ninguna. Esfuerzos supremos, arriesgando si fuere menester hasta la misma vida. Es preciso evangelizar a todas esas masas sumidas en la indiferencia religiosa, con no menos energía que los misioneros en lejanos países de infieles. Esto no quiere decir que hemos de pasar por alto en absoluto los gritos de sin remedio o peligro. Es posible que los que tal dicen sugieran algo que conduzca al feliz resultado y a la seguridad del trabajo de la legión, pero de ningún modo hemos de permitir que cualquier palabra suya paralice nuestro esfuerzo. Para trasladar grandes cantidades de maldad también se necesita una fe inmensa, una fe como la de San Ignacio, el cual afirmó que estaba pronto a hacerse a la mar en una barquilla sin remos y sin velas. Tal era su confianza en Dios. Raro será el legionario llamado al martirio. En la mayoría de los casos le aguardarán muy señalados triunfos. Hay muchas gentes que no esperan sino que se las llame de un modo directo y personal. Una forma de acercarse. En las condiciones anteriormente descritas, donde se pasan por alto los deberes más elementales de la religión, podrían los legionarios encaminar sus primeros esfuerzos a poner de relieve el gran deber central, la asistencia a la Santa Misa. Procúrense algún folleto que en lenguaje sencillo y eficaz dé una exposición de la belleza y poder de la misa. La hojita tendrá doble efecto si va con un grabado en colores que ilustre el tema. Luego irán los legionarios de casa en casa, pertrechados con un surtido de estas hojas, dándolas a cuantos quieran aceptarlas y acompañando la entrega, si es posible, con una amable exhortación a frecuentar devotamente la Santa Misa. Ni qué decir tiene que los legionarios han de mantener en toda ocasión una actitud de infinita amabilidad y paciencia, sin aire de investigación ni de reproche por su abandono. Al principio experimentarán tal vez frecuentes rechazos, pero estos quedarán abundantemente compensados por los numerosos y repentinos triunfos. Las visitas se harán según los métodos ordinarios de la legión y cimentándolas sobre la idea fundamental de entrar en relaciones amistosas con cada persona visitada, pues logrado esto, está logrado casi todo. Cada conversión y vuelta a los sacramentos será para los legionarios lo que es para los soldados de la tierra la toma de una posición estratégica enemiga. En pos de una vendrán otras, y conforme vayan multiplicándose las conquistas, irá modificándose la opinión pública.
Los ojos de todos en la vecindad estarán observando los legionarios. Todos harán, pensarán, criticarán y muchos corazones fríos empezarán a arder. Año tras año se registrarán numerosas conversiones y aunque exteriormente la actitud general de la población tarde varios años en cambiar, llegará un momento en que toda aquella indiferencia para con Dios, al parecer tan arraigada en la población, se desmoronará. Así como un ligero choque reduce a polvo una construcción carcomida por la polilla a pesar de su aparente solidez, así de pronto un acontecimiento revela que los corazones han vuelto a Dios. Lo que puede el esfuerzo. De los 50.000 habitantes que constituían la población de una ciudad, apenas había nadie que pudiera llamarse católico practicante, y a este estado de completo abandono se juntaban desórdenes de todo género. El sacerdote no podía pasar por muchos de sus barrios sin ser insultado. En esto se fundó con espíritu de fe un presidium, y no obstante lo inútiles que parecían sus esfuerzos, los legionarios empezaron a visitar las casas. Todos ellos quedaron maravillados. Brotó la mies en sus mismas pisadas, y más abundante y rica según fueron creciendo los legionarios en número y experiencia. Después de 3 años de inesperados triunfos, las autoridades eclesiásticas, cobrando ánimos, convocaron una comunión general para hombres. Tenían alguna esperanza de reunir unos 200, y he aquí que comulgaron 1.100, señal de que la población se había conmovido hasta los cimientos en solo 3 años de apostolado. En esa población ondeará pronto la bandera de la victoria final. La nueva generación nacerá dentro de un orden de cosas felizmente transformado, donde antes no se oían más que insultos contra los ministros del altar y el mismo altar era despreciado, reinará una piedad sólida. No cabe hacer lo mismo para remediar tantos otros núcleos de población sumidos en igual miseria. Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice al monte ese, quítate de ahí y tírate al mar, no con reservas interiores, sino creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os lo digo, cualquier cosa que pidáis en vuestra oración, creed que os la han concedido y la obtendréis». Marcos 11, 22, 24. Punto 7. La legión como auxiliar del misionero. La situación de la misión. La actividad misionera aquí se refiere a aquellos pueblos y grupos que no conocen a Cristo o no creen en Él, entre los cuales la Iglesia no se ha arraigado todavía y cuya cultura no se ha visto impactada por el cristianismo. Entre los que hay que evangelizar existen grandes diferencias en cuanto a niveles culturales, educativos y condiciones sociales. Incluso dentro de las fronteras de un país se puede encontrar ciudades densamente pobladas y comunidades rurales muy esparcidas. Puede haber contrastes en cuanto a ricos y pobres, personas con una buena preparación y analfabetos, y diversidades étnicas y grupos lingüísticos. El número de gentes a escala global que no conoce a Cristo se expande más rápidamente que el número de verdaderos creyentes. En este amplio marco es donde entra el misionero, sacerdote, religioso o laico. Al llegar a otros países se encuentran con las dificultades de raza, idioma y cultura. La experiencia y el adecuado adiestramiento puede facilitar su labor, pero difícilmente pueden eliminar
esas limitaciones. En un territorio donde se instalan por vez primera, su tarea es establecer comunidades cristianas que poco a poco irán creciendo hasta convertirse en iglesias que se mantendrán por sí mismas, con el objetivo primordial de evangelizar. Inicialmente se dedicarán rápidamente a crear el mayor número posible de contactos y amigos. Allí donde sea posible, establecerán los servicios que se necesitan, tales como escuelas y centros médicos para dar el correspondiente testimonio cristiano y facilitar contactos. Entre los conversos se elegirán catequistas y demás personal colaborador de la Iglesia. El misionero catequista local solo instruirá a aquellos que lo deseen. El crear ese deseo es, por decirlo así, la tarea del misionero catequista. El conocimiento de Dios se produce normalmente por el contacto con un seglar católico y solo después con un sacerdote. Es el desarrollo gradual en la amistad y la confianza. Vine porque conozco un católico, acostumbran a decir al sacerdote los que se muestran interesados. Para el misionero deseoso de evangelizar, la Legión ofrece en sí misma un instrumento puesto a prueba y verificado para ganar conversos y garantizar su perseverancia. Local en su calidad de miembro, con dirigentes misioneros inicialmente como director espiritual, la Legión instruirá, formará y llevará a los nuevos conversos a evangelizar permanente y sistemáticamente. A diferencia del misionero, sus miembros no entran en la sociedad desde el exterior. Estos ya están allí, capaces con la debida preparación de actuar tan sutil e inteligentemente dentro de la comunidad como lo hacían los primeros cristianos. Expansión de la Legión. Como el número y calidad de legionarios crece constantemente, se hará necesario, con el fin de garantizar el adecuado adiestramiento, aumentar el número de los presidia. Es posible que los directores sean capaces de asumir el control de más de un presidium cada uno. Es posible también que se puedan utilizar catequistas y otras personas experimentadas en el cargo de presidente para llevar a cabo la preparación tanto material como espiritual de los presidia. Cada nuevo presidium significa de 10 a 20 soldados más de la fe en Cristo en acción. El éxito en la política de la multiplicación de los presidia significaría entonces, con el paso del tiempo, que cada sacerdote habría de organizar los trabajos de un gran número de trabajadores apostólicos. El resultado podría ser que tendría que ocuparse de todo, y no de las funciones supremas, una parte análoga a la que un obispo diocesano. En cuanto al obispo, se encontraría en posesión de una innumerable e irresistible jerarquía de trabajadores de la fe, a través de los cuales podría predicar el Evangelio a cada miembro de su territorio. Lo que aquí se propone no es un plan determinado, sino el fruto de muchos años de fructífera experiencia en la evangelización en los terrenos de la misión bajo diferentes condiciones. A. Un deber concreto para cada legionario. Se ha de señalar a cada legionario una esfera de acción bien definida, inspeccionando y distribuido al campo de labor apostólica confiado a los legionarios. Cada uno de estos será responsable del puntual desempeño de su cometido. Uno de los principales fines de la Legión será convencer a cada legionario de su responsabilidad en este particular y adiestrarle para que la cumpla honrosamente. Entre las tareas a realizar por parte de los legionarios en países de misión están las siguientes. A.
preparar las visitas periódicas del misionero a los lugares aislados. B. Realizar catecumenados y buscar rostros nuevos y animar a su asistencia regular. C. Estimular a los católicos descuidados y perezosos para que se vuelvan a la práctica total de la fe. D. Realizar servicios paralitúrgicos. E. Actuar como ministros extraordinarios. F. Atender a las necesidades espirituales de los moribundos y a su entierro cristiano. Las necesidades de cada lugar sugerirán otros ejemplos de trabajos en ayuda del misionero, tanto espirituales como corporales. B. ¿Acaso necesitan los legionarios estar muy instruidos en la fe? Tal vez objetarán algunos que, para hacer un llamamiento eficaz a la fe, se necesita mucho conocimiento de las doctrinas de la misma. Nuestra opinión, dicho sea con respeto, es la contraria. En efecto, ¿quiénes lograron las conversiones en los primeros siglos de la era cristiana? La gente sencilla, el obrero, el esclavo, los humildes, débiles y oprimidos miembros de aquella poderosa, opulenta y culta sociedad en que vivían. Además, si fuera cuestión de dar una serie de instrucciones metódicas y formales, ya sería otra cosa. Pero aquí se trata solo de que un corazón se esfuerce por comunicar a otro el más preciado tesoro que posee, y esto se consigue con máxima eficacia cuando las personas que se tratan son iguales entre sí. Cada católico de convicción, por imperfecto que sea su conocimiento de la fe, posee por lo menos una especie de cuadro mental de la misma, y también posee el poder de comunicar a la mente ajena la impresión que dicho cuadro produce en la mente propia. Pero esa capacidad no la ejercerá uno si no hay una fuerza organizada u otro fuerte impulso que le obligue a hacerlo. A. La Legión de María en acción. Mediante la introducción de la Legión en el campo misional quedan instaladas dos grandes fuentes de energía. A. Una organización metódica que lleva siempre consigo un acrecentamiento de interés y de fuerza. B. Su elemento más poderoso es la influencia maternal de María, que anima todo el sistema legionario y que se derrama sobre las almas por medio de un apostolado intenso. De verdad, es imposible irradiar la luz de nuestra fe si no es en unión con María. Donde ella no actúa, los esfuerzos son como electricidad sin lámpara. ¿Y no será esta la causa de que escaseen hoy los grandes triunfos para la fe, el no haber apreciado este hecho lo bastante? En siglos pasados se convertían naciones enteras, y San Cirilo no vacilaba en afirmar en el concilio de Éfeso que todas las conversiones a Cristo fueron obra de María. Y el gran patrón de las misiones, San Francisco Javier, atestiguó por propia experiencia que en aquellos lugares donde no había colocado al pie de la cruz del Salvador la efigie de su Divina Madre, los habitantes se volvieron contra el Evangelio que él les había llevado. En conclusión, si por obra del apostolado de la Legión llegase la acción fructuosísima de María a prevalecer en el campo misionero, ¿por qué no habríamos de esperar que vuelvan aquellos días mencionados por San Cirilo, días en que territorios y naciones enteras, apartándose de sus errores, abrazarán gozosos la fe de Jesucristo? ¿Qué locura presunción, o acaso qué sublime y celestial inspiración es esta que ahora se apodera de aquellos pecadores? Ni príncipe, ni imperio, ni república alguna han concebido jamás tan grandiosos designios. Mirad por un momento su empresa, sin la menor posibilidad de socorro humano,
Estos galileos se reparten entre sí la faz de la tierra para conquistarla. Han resuelto en su corazón derrocar todas las religiones establecidas en el mundo entero, tanto las falsas como la que era en parte verdadera, las de los gentiles y la de los judíos. Se proponen levantar un nuevo culto, un nuevo sacrificio, una nueva ley, pues dicen que un hombre crucificado por los hombres en Jerusalén les dio la orden de hacerlo. Bossuet. Punto 8. La peregrinatio pro Cristo. El anhelo de tener contacto con cada persona debe empezar con los máximos próximos, pero no debe parar ahí, sino proceder y caminar con pasos simbólicos mucho más allá de la esfera de la vida normal. Este fin se ve facilitado por el movimiento legionario conocido como Peregrinatio pro Cristo, denominación que ha sido tomada en la epopeya misionera de los monjes de Occidente, inmortalizados por el autor clásico Montalembert. Aquella multitud invencible salió de su tierra, de su patria y de su casa paterna. Génesis 12:1. Y atravesó Europa durante los siglos VI y VII y reconstruyó la fe que se había venido abajo con la caída del Imperio Romano. Movida por igual idealismo, la Peregrinatio envía equipos de legionarios que disponen de tiempo y de medios y están dispuestos a emplearlos durante algún tiempo. Los envía a lugares apartados donde las condiciones religiosas son malas, con la delicada, difícil e impopular misión de revelar que Cristo es el Salvador del mundo, tarea que debe ser emprendida por el pueblo de Dios. Papa Pablo VI. Los lugares cercanos no se consideran propios para la peregrinatio. A ser posible, esta deberá hacerse a un país diferente. Esta afirmación del principio de lanzarse por el mundo y arriesgarse a favor de la fe, aunque sea por el breve espacio de una semana o de dos, es capaz de transformar la mentalidad de la legión y de hacer a todos más imaginativos y emprendedores. Punto 9. Incolale Mariae. En muchos casos habrá almas ciertamente generosas que no se contentarán con dar solamente una semana o dos y querrán ofrecer, lejos de su hogar, un período de servicio más extenso. Para tal destino misionero y durante un tiempo conveniente, el concilium o un senatus o una regia podrán nombrar a algunos legionarios que tengan posibilidades de asegurarse unos medios de vida en el lugar elegido y que puedan permanecer fuera del hogar 6 meses, un año o quizás más, sin detrimento alguno para su familia u otras obligaciones. Desde luego, es necesario contar con la aprobación de las autoridades del lugar elegido. Estos voluntarios se conocen con el nombre de Incolale Mariae, nombre que significa la permanencia provisional en un lugar lejano en espíritu de sacrificio por María. 10. Exploratio Dominicalis. Exploratio Dominicalis es el término por el que se conoce lo que podría llamarse una mini peregrinatio y que puede traducirse como la búsqueda dominical de almas. Se recomienda encarecidamente a cada presidium del mundo hacer posible todo el grupo junto que se dedique al menos un domingo al año para desplazarse a algún lugar, preferentemente con problemas y algo distante, aunque no demasiado, para no invertir mucho tiempo en el viaje. La exploratio no tiene por qué estar limitada a un día y puede convenir que se empleen 2 o 3 días. La exploratio dominicalis permite a la mayoría de los miembros del grupo, en muchos casos a todos, llevar a cabo tal empresa. Reconocemos que,
Aún con la mayor voluntad para la mayoría de los legionarios, la peregrinación como tal está fuera de sus posibilidades. La experiencia demuestra que es necesario insistir en lo que el Concilium ha recalcado repetidamente, o sea, que la Exploratio Dominicalis es esencialmente un proyecto del Presidium. Tanto los consejos como los presidia deberán tener presente esto cuando organicen una exploración.